El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea Él el invitado por excelencia a esta transmisión. Que sea el invitado a tu vida, que sea el invitado a tu corazón y que tú puedas sentir en esta hora un impacto poderoso, renovador, transformador de Dios para ti. Ese es nuestro deseo. Que cada día tú puedas recibir de Dios un toque especial para ti. Estamos tocando un tema el cual hoy continuaremos. Déjeme decirte que me fascina tomar la Biblia y hacer un estudio sistemático. Y lo hago para que tú puedas entender, que puedas tú capacitarte, que también tú puedas reflexionar en lo que Dios tiene para ti a través de Cristo Jesús. La virtud que había en Ruth. El día martes hablamos acerca de lo que es la virtud y quedamos en una paradoja de por qué Ruth fue introducida en la gracia de Dios. ¿Cómo fue que se evidenció en ella la gracia de Dios? Hoy en nosotros no se evidencia, sino nosotros somos la evidencia de que la gracia está en nosotros, porque vivimos en una dispensación de la gracia. Mientras que Ruth vivía bajo la dispensación de la ley. Y recordemos que en la ley solamente la gracia se podía evidenciar en ciertas personas que reconocían al Dios de Israel. Hoy no se evidencia, sino vive en nosotros porque Cristo habita literalmente, corporalmente en nosotros. Eso dice la Biblia. Dice Ruth capítulo 3 versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Escribí yo en la introducción para esta prédica que la virtud como esencia de una persona, más que una cualidad. Cuando yo digo cualidad es porque alguien puede tener la virtud como una cualidad, pero no su esencia. La esencia es la que hace a la persona ser. La esencia es lo que ella es. Entonces, la virtud como esencia en una persona se ve, se evidencia o se obtiene solo cuando entregamos nuestra vida a Dios. Dios es nuestro creador. Y ella, la virtud, tiene su comienzo solo cuando la persona reconoce a Dios como su Señor y vive de acuerdo a sus mandamientos, órdenes, preceptos. Esto le hace ser una persona virtuosa. De lo contrario, es una bonita cualidad de la persona, pero no es virtud, por lo menos para Dios. Ya que la virtud tiene que ver
con vivir una vida en la sabiduría según Dios, la que desciende del cielo, dijo Pablo, y no la sabiduría del mundo, a la cual el apóstol Pablo llama animal, diabólica, perversa. Por lo cual la manera de vivir de la persona virtuosa es consecuente a su nueva naturaleza, la cual le hace ser virtuoso porque vive bajo la dirección de Dios, mostrando a otros que hay una diferencia que nos hace ser el reflejo de Dios en la tierra. Dios ha puesto al creyente como ese reflejo, como esa parte visible del Dios invisible, así como Cristo es la parte visible del Dios invisible. Hoy nosotros evidenciamos al mundo a un Dios invisible, pero que se hace visible a través de tu comportamiento, a través de tu hablar, a través de tu mirar, a través de tu sonrisa, a través de tu vida como la vives, ya no en el mundo, sino en Cristo. Me enseñaron en el estudio de la Biblia que la primera vez que se mencione la palabra es donde debemos ir a mirar sus principios, sus cualidades, mirar por qué se dijo, cómo se dijo y cómo se desarrolla. Y la primera vez que se menciona la palabra virtud es en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Luego la vemos en Proverbios, que quedamos de hacer un paralelo. Ya más adelante, el martes, yo creo que terminamos con ello, para que de ahí podamos ver cuáles son las cualidades de una mujer virtuosa. Por ello, debemos estudiar la vida de Ruth, la mujer moabita, reconocida por toda Belén. Recuerda que a ella se le evidenció la gracia de Dios. Todos la vieron y exclamaron: toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora alguien dirá y criticará esta enseñanza, pero déjeme desarrollarla para que tú puedas tener un concepto amplio, porque créeme que he orado a Dios, he estudiado esta palabra. Hablo de ser una persona virtuosa solamente para los que han recibido a Cristo Jesús como Salvador, ya que para Dios solo existe, y lo que te voy a decir es duro, y alguien podrá criticarlo y no estar de acuerdo, pero para Dios solo existe la persona hoy que ha recibido a Cristo. Si alguien no ha recibido a Cristo, no tiene vida. Y si no tiene vida, no tiene comunión con Dios. Y si no tiene comunión con Dios, para Dios no existe. Es algo duro. Alguien dirá, pero ¿dónde basa usted ese concepto? Pues la Biblia dice que la luz vino a los hombres. Se mostró a los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Luego la Biblia dice que cuando tú recibes a Cristo pasas de muerte a vida. Y si alguien está muerto, pues está muerto. Por eso Dios no oye la oración del impío, porque para Dios no existes. Tú puedes tener una vida en este mundo y cuando te mueras vas a morir alejado de Dios, por lo cual pues no existes. Para que haya una existencia, así como el Señor Jesucristo enseñó que la vid y los pámpanos, y hablaba de la unidad que debe haber
y del alimento que recibe el pámpano de la vid. Y él dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, nada eres. Por eso, la virtud en una persona se manifiesta, se evidencia cuando ha recibido a Cristo como Salvador, ya que la virtud tiene como dijéramos, un aspecto muy ligado a la sabiduría. En otras palabras, la sabiduría de Dios es la que hace que una persona sea virtuosa, que tenga virtud. ¿Por qué? Bueno, las palabras en la lengua hebrea significan fuerza, poder, eficiencia, riqueza, ejército, habilidad. Y la palabra en el griego tiene un significado muy similar. Es un curso virtuoso de pensamiento. O sea, la persona ya no piensa en el mal, la persona ya no piensa como el mundo piensa, la persona ya no habla como el mundo habla. ¿Por qué? Porque ese pensamiento le hace tener un sentimiento y una acción que se desborda en virtud, en bondad, y esa bondad es moral, porque Dios comienza a trabajar en el alma, y el alma, la persona comienza a trabajar en Dios. Por eso, cualquier excelencia moral particular, con modestia, se dice, esa es una persona virtuosa. Que uno usa esta prédica para exaltar a la mujer, pues no está mal. Pero recuerda que Ruth simboliza o es el tipo de la iglesia. Porque Ruth va al pariente redentor que es vos. Nosotros tenemos un pariente redentor que se llama Cristo. Cristo es nuestro pariente redentor. Y hablo de que Ruth significa la iglesia. ¿Por qué? Dice la Biblia en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 7. Porque su divino poder nos ha concedido todas las cosas que son necesarias y adecuadas para la vida y la piedad, mediante el conocimiento pleno y personal de aquel que nos llama por medio de su gloria y excelencia, virtud, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción moral, podredumbre y corrupción que hay en el mundo a causa de la avaricia, lujuria y codicia. Por esta misma razón, añadiendo vuestra diligencia a las promesas divinas, emplead todo esfuerzo en el ejercicio de vuestra fe, para desarrollar la virtud, la excelencia, resolución, energía cristiana. Y en el ejercicio de la virtud desarrollada, el conocimiento, o sea, la inteligencia, y en el ejercicio del conocimiento desarrollado, el autocontrol. Y en el ejercicio del autocontrol desarrollado, la constancia, o sea, la paciencia, la resistencia. Y en el ejercicio de la constancia desarrollada, la piedad, la religión, las normas, los decretos, los parámetros que Dios da. Y en el ejercicio de la piedad desarrollada, el afecto fraternal. Y en el ejercicio del afecto fraternal desarrollado, el amor cristiano.
Biblia amplificada. Ahora, ¿por qué digo que hay virtud en una persona que es cristiana? Porque para Dios solo existe quien tiene la vida de su Hijo. Porque la vida de su Hijo es la que nos permite tener vida para con Dios a través de Cristo. Y la vida solo está en Dios. Dios es el dador de la vida. Dios es vida. Por eso en Él no hay tinieblas, ni sombra, ni mudanza, ni variación. Dios es un eterno presente porque es vida. Y quien vive en Él, por lo cual ha pasado de muerte a vida. Mira lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 21. Lucas 12, 21 dice: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ahora, me gusta esta Biblia amplificada porque me ayuda a explicar mucho más el pasaje. Leamos lo de la Biblia amplificada, Lucas capítulo 12, versículo 21. Dice así: así sucede con el que continúa acumulando y acumulando posesiones para sí mismo y no es rico en su relación con Dios. Así es como le va. En otras palabras, una persona que solo piensa en lo material, que solo piensa en lo de esta tierra, pues no hace nada para con Dios. Porque es tanta su apego a las cosas materiales que se olvida que es Dios quien da las cosas. Cuando Abraham fue a liberar a Lot y recuperaron todo y el botín, le iban a entregar a Abraham su parte y Abraham dijo: no, a mí no me entreguen nada. No quiero que el día de mañana digan: Abraham se enriqueció gracias al botín que logró recuperar cuando liberó a su sobrino Lot. Porque él sabía que era Dios quien da las riquezas. Por eso la persona que pone su confianza solo en que Dios le dé un carro, le dé una casa, que solo Dios le dé, déjame decirte que has invertido el orden. Estás buscando las migajas y has dejado lo primordial, que es el reino de Dios, ya que a través del reino de Dios obtenemos las añadiduras. Ahora, mira lo que dice esta porción de la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se lo voy a leer primero de la Reina Valera y luego se lo voy a leer de la Biblia amplificada. Dice la Reina Valera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El Nuevo Testamento resume que el creyente debe ser virtuoso. Tu llamado es a ser virtuoso. Primera de Pedro 4:11, Biblia amplificada. El que habla, hágalo conforme a las palabras de Dios. El que presta servicio, hágalo conforme al poder que Dios da en abundancia, para que en todo sea Dios glorificado
mediante Jesucristo, el Mesías. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, por los siglos sin fin. Amén. Así sea. Y es que este pasaje me abre el tema de Ruth. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer para que se le llamase virtuosa y no se reconociera a Noemí como virtuosa y menos a Orfa como mujer virtuosa? Sino Noemí, una extranjera, una extraña, una mujer que se le podría decir para los judíos, o los judíos dirían un perro. De hecho, los judíos oran diciendo, gracias a Dios porque no me hiciste un perro. Para ellos hay un desprestismo contra el gentil. ¿Que eso fue destruido en la cruz? Sí, pero para muchos que no creen en la cruz, siguen haciendo su oración. ¿Por qué entra Ruth en la gracia de Dios? No en un tiempo de gracia. No, recuerda que la gracia de Dios siempre se ha manifestado desde Adán. Cuando el hombre peca, Dios sacrifica a un animal, mostrando, evidenciando que había gracia. Cuando Noé, había gracia. Cuando Abraham, cuando Lot, cuando todos los profetas, hasta el Señor Jesucristo, que es la culminación de la evidencia de Dios, de la gracia, y pasa esa evidencia a un tiempo en el cual se manifiesta a plenitud la gracia. Dice la Biblia en Ruth, no está la cita, pero hija ahí dice, Ruth, capítulo 1, versículo 16. Recuerda que la gracia es la que nos introduce en la vida de Cristo, la cual nos hace vivir a nosotros bajo su gracia. En Ruth se evidenció. Dice la Biblia en Ruth, capítulo 1, versículo 16 y 17. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y aquí viene la confesión más grande que sale de labios de una gentil moabita que no tenía chance para ser tomada en cuenta por Dios. Pero esta confesión de ella la introdujo en la gracia de Dios. Y tu Dios, mi Dios, abandona sus ídolos, abandona su tierra, abandona su parentela, abandona la casa de su padre, y ella se introduce en Dios. Y tu Dios, mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿No le parece esto a usted una confesión? Dejar pueblo, familia, dioses, para hacer que el Dios de Israel, el Creador, el Eterno, sea su único Dios. Y tu Dios, mi Dios. Este
testimonio. Constituye una evidencia de la conversión de Ruth. Sale del culto al dios Quemos para hacer de Jehová, el Dios de Israel, su Dios. Ahora, el apóstol Pablo, hablando por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, y no te estoy dando teología, te estoy dando doctrina, porque eso es lo que tú necesitas para crecer. No te estoy dando paquete, te estoy dando alimento, Biblia, porque el predicador que no hable en su mensaje de un 90% de Biblia es un buen manager, un buen estimulador, un buen coach, pero Dios no me ha llamado a eso. Dios me ha llamado a que Él sea el que yo te hable. Dice Primera de Tesalonicenses 1:7 y luego saltamos al 9:10. Dice Pablo lo que dio el testimonio en Tesalónica. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La confesión de Ruth es de creer en un Dios, en el Dios de Noemí, una mujer amargada, una mujer que dijo llámeme Mara, una mujer conflictiva, una mujer llena de dudas, porque ella yo creo que miraba y decía, pero ¿cómo no se muere el esposo de esta y el mío sí? ¿Cómo no se mueren los hijos de esta que también se vinieron con nosotros y el mío sí? Y hace un comparativo. La persona que hace en su vida comparativos con otros no tiene carácter. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.